Bienvenidos a Conejo te cuenta. En este video voy a hablarles sobre la película de Lady Oscar o La Rosa de Versalles. Previo al inicio, les aconsejo que antes de ver este video, vayan a visualizar el resumen del anime junto a las diferencias que este tiene con el manga, que pueden encontrar en este canal si gustan, para poder entender mejor sobre los sucesos que voy a ir mencionando. Así que sin más preámbulos, empecemos. Muy aparte del estilo de animación que a algunos les puede gustar por ser colorida, llena de brillos, así como moderna, y a otros no, por preferir un estilo más maduro, retro y sombrío como es el antiguo, vamos a centrarnos en cómo la película nos cuenta la historia desde el principio. O bueno, nos trata de explicar esta en lo posible con el poco tiempo que tiene. El principio. Obviamente para ganar tiempo, sin mostrarnos la niñez de Oscar y Antonieta, la película comienza contando que en Europa habían enfrentamientos, por lo que Austria y Francia deciden aliarse cazando a sus herederos a fin de poner un alto al fuego. Entonces, tras esta decisión, de manera directa se nos presenta a una pequeña María Antonieta, dirigiéndose al Palacio de Versalles, siendo resguardada por la Guardia Real, liderada por Oscar François de Jarges. En el lugar la esperaba el rey Luis XV, junto a su nieto, en donde el monarca, al quedar absorto por la belleza de la princesa austríaca, procede a cargarla de felicidad, obligando al futuro Luis XVI a darle un beso en la mejilla, tal como sucedió en el manga, el matrimonio. Aunque no se mostró la ceremonia, después de la boda de los príncipes y a través de canciones, se nos menciona que el tiempo va transcurriendo, estando dentro de Madame du Barry, quien solo aparece por un momento sin esbozar ningún tipo de palabra. Por lo dicho, se omite su participación en la historia como nos mostró la animación y manga, respecto a los líos que tuvo con María Antonieta. También, la película intenta con música transmitir los sentimientos de felicidad de la princesa, al poder acceder a todo lo superficial sin ningún límite, y de la soledad que siente al estar en un matrimonio planificado con un hombre a quien no ama. Sin embargo, esto fue insuficiente, porque para los que hemos leído el manga con todos sus largos capítulos, sabemos que para comprender el sentir de la última reina de Francia, así hayamos empatizado por momentos y por otros la hayamos odiado, esto nos tomó conocer todo el desarrollo de la historia, la cual abarca desde su niñez hasta sus últimos días como adulta. En un momento a solas, esta le cuenta a Oscar sobre su deseo de amar a alguien con pasión, ya que leyó en un libro que las parejas deben estar enamoradas. Aquí hay un cambio, porque en el manga, ella le comunica sobre esto a su doncella antes de ir a Francia, tras saber de su compromiso. Luego de su primer encuentro con Fersen, que no fue exactamente igual, pero tampoco diferente, se nos cuenta rápidamente que el rey
enfermó y por ende fallece. La coronación. Tras este evento, Fersen decide por sí mismo irse a Suecia para evitarle problemas a la reina, por lo que aquí nuevamente encontramos otra diferencia, ya que en realidad él no pensaba salir del país si no fuera porque Oscar se lo pidió. A través de la narradora, se nos dice que la monarca, al sentirse más sola, se aferró al gasto, juegos y apuestas. Todo ello estando al lado de Madame Polignac, quien, al igual que Dubarry, no tuvo participación, cuando la señora fue la autora de muchas desgracias que le ocurrieron a la reina, al aprovecharse de su juventud y vacío, perjudicando tanto a ella y al país. Y si se preguntan por la más villana de la trama, la que hizo que el pueblo casi en su totalidad se oponga a la monarca, Jane de Valois, lamento desilusionarlos, pero ni siquiera aparece su imagen en una canción. Sin embargo, no todo es decepcionante, debido a que hay partes que la película copia fielmente a algunos momentos del manga, que el anime no lo hizo, siendo una de estas cuando Fersen regresa de Suecia, dispuesto a casarse con otra mujer, mencionando aquello a la reina, donde ésta, al sentirse triste, va hacia el jardín, encontrándose casualmente con él, terminando aquella conversación en llanto, junto a la confesión de su amor. Otro evento fue cuando el sueco nuevamente regresa tras haber sido ayudante en la guerra por la libertad de Estados Unidos, a buscar a su amada. Y al Oscar no soportar que los nobles y el pueblo hablen mal a espaldas de su reina por la inclinación notoria que ésta tenía hacia el conde, así como de sus excesos junto a su frivolidad, provoca que le pida una audiencia para rogarle que deje de verlo, por lo que se está diciendo, temiendo que todos se pongan en su contra, a lo que ésta le responde como lo hizo en la ilustración, mencionando a la comandante que creyó que la comprendería con el corazón de una mujer, abriendo sus sentimientos al contar de la soledad y falta de privacidad que la han rodeado desde que llegó a Versalles, confirmando que no ama a su esposo, mas solo a Fersen. Antes de rendirse totalmente con su amor no correspondido, que si no has leído el manga o visto el anime, no vas a creer que este existió viendo solo la película, Oscar se viste como mujer, asistiendo a una fiesta en donde, aunque sea por un fugaz momento, vemos a Sophie, la hermana de Fersen, que también la animación había descartado, previo a la revolución. Adicional a todo lo que se ha contado, Rosalie hace su ingreso. Sin embargo, a la pobre la hacen aparecer muy después, al ser la situación del país incontrolable. Esto ocurre cuando defiende al niño del duque de Guémené, quien estaba a punto de atacarlo. Alrededor de este se encontraba
una población ya enfurecida con los nobles, quienes no estaban dispuestos a dejar pasar tales aprovechamientos. Entonces, al entrometerse Oscar para apaciguar el momento, ella y André son atacados por esta turba, que los metieron en el mismo saco, siendo ahí el momento en el que el amigo de la infancia de la comandante es golpeado en el ojo al protegerla. O sea que no existe ningún enmascarado en esta historia. Asimismo, aparece Bernard, salvándolos, no siendo Fersen como sucedió realmente. Otro punto es que a Oscar, en este filme, debido al corto tiempo, se le permite conocer más del sufrimiento de la gente mediante la lectura del libro de Rousseau, llamado El Contrato Social, donde se habla sobre la libertad e igualdad del ser humano bajo un Estado, siendo ese el motivo por el que decide renunciar a la Guardia Real, pidiendo a María Antonieta ir a la francesa, por lo que se excluyeron todas sus vivencias que la hicieron detestar a la nobleza, tomando la decisión de defender a los desprotegidos. También tenemos la escena cuando a Luis XVI le llegó la dichosa carta en la cual se le comenta sobre el amorío de su esposa con el sueco, donde se le pide que abra los ojos, ya que su tercer hijo, Luis Carlos, no es suyo, teniendo una sincera conversación con María Antonieta, que los llevó a ser honestos en sus palabras, diciéndose el uno al otro acerca de lo que han estado cargando en secreto desde hace tiempo. Con respecto a la pedida de mano de Oscar, la escena fue igual como en el manga, en donde ella no entendía la decisión de su padre, pensando en qué sentido tiene el haber dejado atrás todo lo concerniente a ser una mujer, para que éste planee hacerla retroceder. Referente a André, no esperen ver el momento donde confiesa su amor, porque no ocurre. No obstante, en vez de ello se nos brinda la escena del envenenamiento, que me gustó que la animaran, ya que se muestra el grado de egoísmo y toxicidad que contenía al punto de querer apagar la luz de la que considera el amor de su vida, solo porque no podía estar junto a ella o no podía concebir la idea de que ésta se case con otro hombre. Esto sucede tras leer el libro de la nueva Eloísa de Rousseau, que lo hizo llegar a la conclusión que a veces el amor se da en el más allá, llevándole la mortal bebida. Mientras la comandante agitaba el vino, recuerda su infancia junto con la de él, agradeciéndole por haber siempre estado a su lado. Estas palabras ocasionan que éste se arrepienta de su casi atentado, impidiendo que lo tome. Teniendo en cuenta esto, Oscar le pide a Jerode terminar su cortejo, el cual, tras el mismo diálogo que en el manga, se rinde, despidiéndose. En el ámbito laboral, la brigadier se topó con un equipo que la ignoraba por completo, por ser una mujer noble. Estando ahí, Alan,
quien, como a estas alturas es de suponerse, en ningún momento de esta película desarrolla sentimientos por su capitana, ni tampoco se menciona que es un noble, pero al menos tuvo participación. Por supuesto, no podemos pasar a la revolución sin hablar de los estados generales, que fue un evento muy importante que trajo por un momento mucho gusto al tercer estado y luego disgustos. Pero lastimosamente en el filme se dice que a pesar de las dificultades, los delegados no se desanimaron, sin dar mayor explicación. Sin embargo, por lo menos debieron contar en breves palabras qué dificultades ocurrieron, ¿no? No obstante, al menos, Oscar conoce a Napoleón Bonaparte, cruzándose con él sin tener comunicación alguna. La Revolución Francesa. Luego de despedirse de Antonieta y a poco tiempo de que empiece la lucha, Oscar decide decirle a André el querer pasar la noche juntos para así convertirse en su esposa, trayéndole felicidad. Lo que rescato de esta parte es la escena de amor, la cual es igual al manga, en donde se nos muestra esta situación con más detalle y en el mismo lugar, el cual fue la residencia Yarges, a comparación del anime. Al enterarse que en vez de marchar tendrían que atacar a los pobladores calificados como rebeldes, la capitana decide seguir a su corazón, quitándose su medalla ante sus súbditos con el fin de luchar por la libertad e igualdad de todos. Antes de partir, le comunica a André que al término de todo se casarán. Luego viene el momento de la batalla, lo cual admito que se desarrolló mejor siguiendo más el ritmo del manga, sucediendo casi los mismos hechos, incluyendo el fallecimiento de André, así como parte del sufrimiento de Oscar al sentir su ausencia. En esta parte, la modernidad de la animación hizo que veamos la movilización de las personas hacia sus contrincantes, escuchándose de fondo los sonidos propios del conflicto social y político. Asimismo, desafortunadamente al fallecer Oscar, la película finaliza contándonos en los créditos, junto a imágenes históricas, lo que sucedió luego, hasta el final con el deceso de Fersen. Opinión. Tras saber que Lady Oscar volvería a la pantalla grande después de muchos años, me emocioné por la nostalgia de recordar a mi juventud cuando veía por televisión el anime. Pero al tener en cuenta que se adaptaría toda la historia, es decir, los 40 capítulos del anime, o tal vez, siendo entusiasta, los 62 capítulos del manga, en un poco menos de 2 horas, empecé a mirar la película con las expectativas bajas, ya que no es posible poder contar y explicar en ese corto tiempo los sucesos históricos, la presentación y desenvolvimiento de todos los personajes. La animación y sobre todo el manga nos muestra ello. Por tal razón es su éxito, porque ver
el proceso de desarrollo e involucramiento entre los protagonistas, antagonistas, secundarios y figurantes nos atrapó, dejándonos a veces con la boca abierta por sus inesperados actos, con pena por el sufrimiento, soledad, desamor y frustración, con furia por las injusticias que se cometían, con satisfacción al ver que en tal oscuro panorama había momentos de amor, hasta incluso en ciertas ocasiones nos sacaba un poco de risas cuando veíamos a un personaje renegar porque las cosas no le salían bien o una buena repartición de cachetadas. Con lo dicho, quiero decir que para el que una película pueda adaptar una historia larga y profunda, no es nada sencillo, no pudiendo lastimosamente ésta lograrlo, ya que no tuvo suficiente tiempo ni una secuencia. Colocar los sentimientos y algunos hechos importantes dentro de una canción no logra reemplazar al diálogo, y en todo momento sentí como si se hubieran cortado partes de episodios que al final fueron unidas para tratar de dar una forma y en consecuencia un final. Por ello, se nos hace imposible entender el por qué de manera rápida los personajes pasan de un sentimiento a otro o se forman relaciones estrechas sin consistencia, impidiéndonos acompañarlos con su sentir o derramar alguna lágrima por la partida de alguno. Conclusión. En conclusión, y para finalizar este video, no diré a la ligera que no me gustó la película, porque hay mucho trabajo detrás, en donde se ha hecho un esfuerzo para poder hacer que toda esta vasta historia se pueda relatar en menos de 2 horas, incluyéndose hasta musicales para tratar de mostrarnos muchos momentos que ya les era imposible colocar. Sin embargo, tampoco puedo decirles que me encantó o que fue la mejor adaptación, porque todo transcurre muy rápido, no permitiendo que los personajes se desarrollen y mucho menos nos transmitan sus emociones, acompañadas de aquellos conflictos internos, los cuales nos hizo adentrarnos en sus historias. Si vamos por el lado positivo, esta película puede ser tomada como una conmemoración o un refrescante, ligero resumen para los seguidores que después de tanto tiempo transcurrido recibieron una actualización referente a esta obra, que la recuerdan con nostalgia. Aunque déjame decirte que a pesar de saber ello, comprendo tu posible decepción al sentir que la tan esperada cinta no le hizo justicia a una gran joya del manga. Por lo mencionado, este filme no está dirigido a personas que no han leído el manga, visto el anime o conocido sobre la historia de María Antonieta y la Revolución Francesa, debido a que la celeridad de los sucesos y omisión de algunos personajes junto a otros acontecimientos les provocará más preguntas que respuestas. ¿Y tú, qué es lo que opinas? Te leo en los comentarios. Espero que te haya agradado este video
Y si es así, puedes apoyar al canal con tu poderoso like y suscripción. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!